Le ruego apagar sus teléfonos celulares, por favor, o silenciar. Muy buenas tardes, señor ministro de la excelentísima Corte Suprema, don Juan Fuentes Belmar, señor presidente de la ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta, don Dinko Franulich Cetinich, señoras y señores ministros, magistrados, funcionarios judiciales, expositores y asistentes a este seminario. Sean bienvenidos al seminario Justicia Civil, a 140 años de su inicio en la jurisdicción de Antofagasta. Desafíos actuales. Actividad a desarrollarse durante esta tarde y la jornada matutina del día de mañana, viernes 19. Agradecemos a la Contraloría Regional por facilitarnos este auditorio. La jornada de hoy se dividirá en dos mesas de trabajo. La primera estará a cargo del moderador don Arturo Iribarren, juez del primer juzgado civil de Antofagasta, mesa denominada Nuevas Dimensiones de un Proceso Civil Moderno, para luego tener un intermedio de un coffee break a las 16:15, para luego retomar con la segunda mesa de trabajo a cargo de la magistrado del tercer juzgado civil de Antofagasta, doña Olaya Gaona. Mesa que tiene como título ¿Cómo introducir lineamientos para su mejor desenvolvimiento? Damos, por favor, pase a don Arturo Iribarren. Gracias. Ahí sí. Buenas tardes. Bueno, en esta primera mesa de Derecho Procesal Civil, Nuevas Dimensiones del Proceso Civil Moderno, nos acompañan los profesores don Raúl Núñez, doctor en Derecho por la Universidad de Pompeu Fabra de España, profesor de Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doña Maite Aguirrezábal, doctora en Derecho por la Universidad de Navarra, España, profesora investigadora y directora del programa de posgrado de la Universidad de los Andes, y doña René Rivero, doctora en Derecho, convención cum laude por la Universidad de Valencia, España, vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y profesora investigadora del Departamento de Derecho Procesal de la misma universidad. Parte su ponencia el profesor Raúl Núñez. Y el tema que él va a exponer es el acceso prejudicial a la información en enjuiciamiento civil, modelos comparados, diferencia funcional y soluciones para el proceso civil chileno. Primero que nada, buenas tardes. Un agradecimiento a la gente, digamos, de Antofagasta, especialmente a las personas, los jueces civiles, en la persona de Olaya, por favor, por la invitación. También un saludo también a las personas, digamos, de la Corte Suprema, al ministro de la Corte Suprema, al presidente de la Corte de Apelaciones de la Antofagasta, como también otros miembros de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Y vamos a comenzar explicando un poco el tema. Cuando se me preguntó qué podía venir yo a hablar, la verdad es que entre las varias opciones se me dijo que trajera un tema distinto al Código Procesal, digamos, al proyecto de Código Procesal Penal, Procesal Civil, y algo que tuviera que ver, digamos, con una visión de futuro, algo que quizás no estuviera o no fuera incluso recogido por esa normativa. De esa perspectiva, a mí se me ocurrió la idea, o habían dos elementos que a mí, o que estoy investigando en la actualidad. Un tema tiene que ver con la Corte de Apelaciones, es uno de los temas que yo propuse, y es una visión más bien restrictiva de la posibilidad del acceso a los recursos ante las Cortes de Apelaciones y cuáles son los fundamentos de esta restricción y los mecanismos para el acceso justamente a las Cortes de Apelaciones, un poco guiándome por la reforma inglesa y alemana que se habían dado, digamos, en los últimos años. Y el segundo tema es un tema que es más reciente, es un tema respecto al cual estoy trabajando con el grupo de profesores de la Universidad Católica de Valparaíso. Me refiero al profesor Larruco y al profesor Tomás Vogt, que es una línea de investigación nueva que estamos desarrollando y que tiene que ver con esta idea del acceso prejudicial a la información del proceso civil. Lo primero, una aclaración. Cuando hablo de acceso prejudicial no me estoy refiriendo a la idea de las prejudiciales devolutivas, no devolutivas, que tiene que haber algo, hay que mandarla a materia civil, a materia penal, previamente no, sino que me estoy refiriendo a una cuestión bastante más sencilla. Tiene que ver con la posibilidad de obtener información antes del inicio de un juicio. O sea, intercambio de información antes del inicio de un juicio. Cuestión que, como vamos a ver nosotros, parece novedosa, ya para nosotros, incluso es más, es novedosa para países como España, respecto a los cuales solamente las modificaciones en muy pocos años, ha tenido una modificación la ley en este punto, y por tanto
parece un poco alejada de nuestra realidad. No obstante lo anterior, la posibilidad de esta institución o esas instituciones o estos mecanismos no son desconocidos en el derecho comparado. Me estoy refiriendo a, y vamos a ver más adelante, esto es algo que se utiliza con mucha frecuencia en países como Estados Unidos, con el Discovery, o el sistema, el Disclosure inglés. Y también, incluso dentro de los sistemas continentales, si uno pudiera pensar que esto tiene que ver con sistemas completamente alejados de nuestra realidad, bueno, tampoco es, digamos, novedoso en países como Alemania, en los cuales hay instituciones que buscan la misma función, o cumplen esa misma función. También las hay en Francia, y también, obviamente, lo existe también en otros países de la orbe, digamos, de la Europa Central, que no voy a tratar ahora. Estoy pensando esencialmente en República Checa, Hungría, que, por cierto, hace el año pasado, digamos, recién acaba de estrenar un nuevo Código Procesal Civil, que es una maravilla. El Código húngaro es uno de los mejores códigos, digamos, muy bien tratado, de mucha influencia alemana en esta perspectiva, y las reformas de la República Checa, que también han sido muy importantes en materia de derecho procesal civil contemporáneo. Pero veamos, el acceso prejudicial, obviamente, a la información es un tema relevante en el sistema procesal civil. ¿Y por qué es relevante? Y además problemático. Porque importa un poco adelantar lo que nosotros estamos siempre acostumbrados, a la idea de que existan contactos, que antes de un juicio comience a fluir información para poder tener el panorama claro. Me refiero a tener panorama claro en el sentido de que se disponga de toda la información sobre la mesa para poder, dos cosas: uno, asegurar esa información, pero también para poder tomar decisiones que tienen que ver con algo que también está en sintonía con la reforma, con la idea, por ejemplo, de descongestionar, sacar cosas para afuera, que no exista tanta litigiosidad. Pero esto es una forma mejor que la mediación. ¿Y por qué digo que mejor que la mediación? Porque en el fondo se toman decisiones sobre material y sobre datos duros. ¿Cuánta información y, por tanto, quién va a ganar el juicio? ¿Quién va a poder ganar el juicio? ¿Y cómo yo voy a poder estructurar mi juicio? Por ello es que esta institución entronca justamente con esta idea de ir mejorando el acceso a la justicia, pero al mismo tiempo sacar cosas que en el fondo no tienen ningún sentido, que en el fondo van a llevar a una pérdida de eficiencia. En sentido de eficiencia, estoy hablando en materia de análisis económico del derecho, Law and Economics, que en el fondo nosotros tenemos una cantidad de recursos limitados, en justicia, obviamente, y en consecuencia, la idea de que nosotros podamos abrir los juicios para todo tipo de personas, respecto de todo tipo de casos, sin ninguna posibilidad de, digamos, de poder llevar los otros caminos o buscar otras soluciones, puede ser la mediación, como también esto vamos a ver que puede terminar con acuerdos entre las partes, justamente por este nivel de información que se maneja. Y por ello, obviamente, si nosotros no nos fijamos en estos temas, lo que va a producirse, o el problema que se puede producir, es que estos recursos que estamos destinando a la justicia se pueden destinar a cosas también muy relevantes para este país. Por de pronto, la salud, la educación. Por ello es que es muy relevante tener claro cuánto tenemos que gastar y cómo administrar esos recursos, y obviamente tener el concepto de la eficiencia. La eficiencia, por cierto, es lo más importante justamente en estas materias. ¿Esto es algo raro? No. La verdad de las cosas es que si uno revisa la literatura contemporánea, especialmente, por ejemplo, las últimas tendencias en derecho europeo continental, de la Europa Central, no es para nada problemático. Es aceptado por la mayor parte, incluso es más. Las últimas reformas que se han producido, nombré dos casos de la Europa del Este, República Checa y Hungría, lo tienen aceptado y lo tienen incorporado en sus nuevos o modificaciones o nuevos códigos. Además, también viene incluido, por ejemplo, en todas las materias que ha tratado las leyes procesales modelo, en este caso, que está trabajada con UNIDROIT, también incorpora esta misma idea. Por tanto, insisto, hay un cierto consenso en la dogmática y se ha llevado incluso a esta idea de soft law, la idea justamente de que tienen que existir estas instituciones y que deben, digamos, modificarse los códigos en este aspecto en derecho procesal civil. Ahora, el derecho a acceso justamente a las partes de la información dejó en todo caso limitarse a solo el aspecto probatorio.
el desarrollo del derecho procesal comparado da cuenta justamente del fortalecimiento de los mecanismos de acceso prejudicial de información por parte de los futuros litigantes. Y esto tiene que entroncar con algo que también vamos a ver más adelante. No debemos confundir esto con lo que son las medidas prejudiciales preparatorias o probatorias chilenas, que también están reguladas en el nuevo, o el proyecto nuevo Código Procesal Civil, pero están reguladas en la misma sintonía de lo que hay acá, o lo que existe actualmente. Recordando que justamente cuando se fundó, el primer tribunal aquí en Antofagasta, ya un poco tiempo más apareció justamente el Código Procesal Civil, o el Código de Procedimiento Civil en realidad, que tenía la misma regulación que había antes, no ha cambiado nada. Y esto es poco lo que viene de la normativa española, la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1855, y de la edad, digamos, de la Edad Media, y finalmente con algunos elementos liberales. Por ello es que en este punto nosotros no hemos cambiado nada, y tampoco el proyecto ha cambiado esencialmente en este punto tan importante desde mi perspectiva. Como ven ustedes, la necesidad de considerar diversas fuentes de información en juicio civil ya no se debe limitar simplemente a la prueba de los hechos, o limitarse a la prueba de los hechos controvertidos, sino que se traslada también a la antesala del juicio, ya que las partes deben estar en condiciones de tomar decisiones informadas sobre justamente el manejo del conflicto con anterioridad a la etapa de discusión y prueba. Insisto, nuestra regulación solo apunta a la idea de poder asegurar ciertos elementos de prueba, pero acá es una cosa distinta. Se asegura el elemento de prueba, pero lo importante es la información. Y por cierto, no están obligados en ningún momento a entablar una acción, o sea, una demanda posterior. ¿Y por qué no? Porque lo que busca una de las finalidades de estas instituciones, o estas instituciones, es evitar el juicio. Evitar que se formalice el juicio. Aquí, obviamente, tiene que haber un equilibrio. ¿Por qué? Porque por una parte las partes deben estar en condiciones de evaluar la forma autónoma justamente, las características de conflicto que van a tener, y también porque va a servir porque las partes deben estar en condiciones de evaluar de forma autónoma estas características justamente de cómo se va a desarrollar la prueba futura. No solo el conflicto mismo, sino que la prueba y todos los elementos que están alrededor de la misma. Como yo dije hace un rato, esta institución no es novedosa porque en el fondo, como ustedes recordarán que yo dije hace un rato, ya existe en el derecho comparado hace mucho tiempo a propósito de los países anglosajones. Es muy común en los países anglosajones la idea de este acceso a la información previa al juicio. Vamos a ver una distinción importante más adelante que tiene que ver con que en realidad en el ámbito norteamericano el discovery normalmente funciona durante o después de presentar la demanda, pero en realidad en el sistema norteamericano la demanda no fija el objeto del proceso, es solamente una delimitación. Por tanto, en realidad es antes del trial y por tanto en ese sentido podríamos decir que sigue siendo prejudicial, ¿ya? Y en Inglaterra sí que existe esta institución, aunque se llama el disclosure en inglés, que tiene algunas diferencias con el discovery de los Estados Unidos, pero busca lo mismo, busca poder tener acceso a esa información, poder tener acceso a esos elementos, pero no solo con finalidades de asegurar elementos probatorios, sino que también justamente para poder tomar decisiones sobre el caso. La regulación de las medidas prejudiciales en nuestro sistema, que ustedes recordarán que tiene tres patitas, o si ustedes quieren, tres elementos: las medidas prejudiciales procedimentales, las probatorias y las precautorias o cautelares. La verdad es que están redactadas, fueron diseñadas en el código original, y esas perspectivas no han cambiado, no han variado en nada hasta el día de hoy. Y obviamente fueron creadas en un Estado-nación de Chile muy distinto al que hay ahora. Además, piensen ustedes que en aquel tiempo los conflictos civiles no eran o no son tan complejos como los de ahora. Estoy pensando simplemente en juicios tan complejos como los de derechos de daño, juicios civiles en sentido amplio, libre competencia, medio ambiente y otras cosas en las cuales es mucho más complejo el objeto. No solamente, por decir una cosa, no se discute solo sobre la vaca Flavia, como sería en la época del derecho romano, sino que es más complejo la litigiosidad civil y por tanto, desde esa perspectiva, estas medidas están estructuradas sobre esa base. Y por ello es que obviamente no van a cumplir esa finalidad, no pueden cumplir esa finalidad. También además está decir que en realidad la doctrina chilena
solo ha dedicado mayores esfuerzos a las medidas prejudiciales precautorias, porque forman parte, obviamente, de las medidas cautelares, dejando a las medidas prejudiciales probatorias y preparatorias una posición bastante secundaria, muy poco estudiada y en general, digamos, de poca aplicación práctica, como vamos a ver más adelante, por problemas internos que tienen justamente estas medidas. La regulación, como dije yo, en ese momento, cuando se creó el código, cuando se dictó el Código de Procedimiento Civil, era una sociedad agraria, preindustrial, ¿ya? Y por ello es que no existía una sociedad de la información. Los juicios complejos que tenemos ahora en marcas, propiedad industrial, no existían. En consecuencia, esa perspectiva, ciertamente que la normativa se asemejaba o como era exacta o servía para aquella finalidad o para aquellos objetivos tan simples del juicio civil del siglo XIX. Pero obviamente eso ha cambiado. El resultado obviamente es que gran parte de la obtención de la información previa a la demanda se debe o se realiza en los juicios reales por canales informales. Todo esto se realiza a través de canales informales. Obviamente que yo para demandar me tengo que investigar justamente si el sujeto tiene bienes, si el sujeto tiene acá, qué documentos tiene. Todas las cosas tengo que hacer por medios informales, conversando con gente, realizando ciertas cosas que están fuera de lo que uno puede explicar del código. Y esto obviamente es perjudicial porque genera, podríamos decir, primero, la imposibilidad de poder tener claro el panorama de cómo yo voy a litigar en el futuro y obviamente poder tomar decisiones correctas sobre mi propia litigación o incluso el no llevar este caso a juicio. Además, la praxis del proceso civil, sin embargo, da cuenta de, en los últimos años, un aumento en la utilización de las medidas prejudiciales, pero problema que generalmente con escasos resultados positivos. Basta que si una persona solicite un instrumento y el sujeto diga que no tiene instrumento para que se frustre la medida. ¿Qué importancia tiene entonces? ¿Para qué me sirve? En los casos grandes de juicios civiles, las medidas prejudiciales que se han intentado siempre son de poca utilidad. Estoy pensando caso Yarur. No tuvieron utilidad. ¿Por qué? Porque, insisto, la legislación es porosa. Y además, las multas y apremios tampoco se aplican, por regla general. Entonces, ¿qué pasa con ese mundo? No está estructurado sobre la base de lo que realmente ocurre. Además, justamente están pensadas, insisto, como una cosa excepcional y para un muy limitado grupo. ¿Cuál es el balance? El balance que tiene que ver siempre, por un lado, si nosotros tenemos muy restringido este elemento o muy restringidas estas medidas, lo que se va a producir es el bloqueo del acceso justamente del derecho a la prueba y la realización de la tutela judicial efectiva. Ahora, si la abrimos mucho, lo que se va a producir es que se van a vulnerar los derechos fundamentales de la privacidad, exclusividad de la esfera económica, del titular de la información. Por eso que es un equilibrio importante que hay que mantener. Dos cosas importantes. La legislación y jurisprudencia nacional no hay claridad tampoco sobre la distinción entre el acceso a la información para preparar el juicio y el acceso que va dirigido a preservar la fuente de información. Como yo dije, esa distinción en derecho comparado es básica. La regulación en Chile es deficiente. ¿Y por qué es deficiente? No incluye aseguramiento de objetos o documentos que puedan desaparecer o ser manipulados. Y tampoco permite decretar las medidas de preservación ex parte, justamente, que es una gran, o es la regla general en derecho comparado. Además, la Audiencia Nacional, como dije yo, se encargan usualmente de solo regular, o solo describir, o solo, digamos, analizar las medidas prejudiciales precautorias. El proyecto en todo caso, si bien un avance en muchas cosas, en este punto no parece, digamos, separarse mucho de lo que existe actualmente. De hecho, como se llama, tampoco existe una distinción entre las medidas que son con fin de preparación de la fin de preservación. Crea una facultad abierta para decretar medidas prejudiciales preparatorias no contempladas por la ley, una especie de cláusula abierta, cuestión bastante discutible en derecho comparado. Y justamente el proyecto no aclara en qué medida es lícito decretar una medida preparatoria o probatoria ex parte. Tampoco aparece claro. El proyecto de Código Procesal Civil establece la obligación justamente de decretar o, digamos, deducir demanda dentro de un determinado plazo, lo cual tampoco parece ser, si lo que se pretende a veces es evitar justamente el juicio. Y también, obviamente, hay un déficit de tratamiento dogmático, como dije yo, en general, tanto en el estudio de la reforma como en el tratamiento anterior sobre estas medidas y sobre su utilidad práctica.
En Alemania la cosa es bastante sencilla. En Alemania los litigantes tienen derecho al acceso a la información previa a través de las normas de primero derecho material. El Código Civil alemán reconoce varias posibilidades. Hay varias acciones de acceso a la información que permiten justamente tener o poder llegar a esa información de diferentes formas, especialmente en leyes especiales como libre competencia y propiedad industrial. También estas acciones no están vinculadas, no están obligados en ningún caso a que presentar demanda alguna, porque obviamente lo que se trata es evitar el juicio. La prueba anticipada alemana es un tertius genus. ¿Por qué es tertius genus? Porque busca dos cosas. Pretende asegurar la inspección de declaración de testigo, un peritaje que se pueda perder, etcétera, pero también pretende evitar la juiciación del conflicto anticipando ciertos informes de peritos en materia de daño o vicios redditorios. ¿Ven ustedes que es distinto? No es como la chilena, tiene dos patitas distintas, que esa es la idea que tiene el modelo alemán. En materia alemana, incluso la jurisprudencia ha tenido importantes avances. Fíjense ustedes, tenemos la institución de la frustración de la prueba, elaborada justamente en la base de algunos artículos de la ZPO. Según esta figura, el juez puede sancionar con inferencias negativas la destrucción, no conservación imputable de evidencia durante o con anterioridad al juicio. También la justicia alemana tiene el llamado acceso preprobatorio de información. Una vez deducida la demanda, el litigante que, por falta de información, tenga dificultades con definir sus afirmaciones a un nivel que le permita acceder a la prueba, podrá exigir a la contraparte que cuenta con la información necesaria aportada al juicio en virtud del instituto de la carga de las afirmaciones secundarias que recae ahora sobre él. Se modifica la regla de cargas de la prueba. El modelo francés, la gran diferencia del modelo francés es que acá son las medidas de instrucción que da el juez francés. Y esta medida de instrucción, justamente lo importante es que son a petición de parte de oficio. Todo esto lo maneja el juez en Francia. El artículo 145 del Código, digamos, de Procedimiento Civil francés expresa que para que da una medida de instrucción y producción de documentos ante el proceso, en caso que se acredite un motivo legítimo, para conservar los medios probatorios, establecer hechos con anterioridad al proceso. ¿Qué más tenemos de Francia? También el juez francés puede extraer inferencias negativas en caso de que la contraparte haga imposible la obtención de la evidencia relevante. Y finalmente, en leyes especiales también se concede titular un derecho de propiedad intelectual, por ejemplo, las medidas para establecer o esclarecer supuestas información o infracciones de la ley, y se encargan justamente al oficial de ejecución. El modelo inglés, lo más importante, las reglas procesales civiles inglesas, digamos, fueron muy importantes y son una novedad justamente respecto a las mismas. Introduce dos elementos relevantes. Uno, los protocolos prejudiciales de intercambio de información no son obligatorios, pero siempre se cumplen. Lo que busca es evitar justamente un juicio. También para asegurar la preservación en materia probatoria del proceso hay órdenes de búsqueda. Se pueden ordenar órdenes de búsqueda de material y documentos a la contraparte. El tribunal podrá conceder producción de documentos antes de iniciar la acción, un pre-action disclosure, cuando la preparación eficiente de la causa, la posibilidad de una solución del conflicto sin un proceso o ahorro de costo lo haga conveniente. Fíjense ustedes lo importante. Una vez deducida la demanda, el proceso civil inglés prevé un intercambio de información previo a la audiencia, pre-trial justamente, por un lado de documentos y por otro lado de declaraciones de testigos. Modelo de Estados Unidos. En los escritos iniciales, como les conté hace un rato, no se fija el objeto del proceso. Por tanto, en Estados Unidos no hay juicio realmente o no hay objeto del proceso con la demanda. Por eso es que el intercambio de información previo a esto no existe. El discovery norteamericano es multifuncional, está destinado a resguardar la evidencia en virtud del deber de preservación elaborado por la jurisprudencia, en este caso, que incluso puede generar la obligación de preservar con anterioridad la demanda justamente como lo ha establecido la jurisprudencia norteamericana. La función principal de discovery es exponer las posturas de las partes, generar condiciones favorables a una solución por acuerdo y, en caso de que esto no sea posible, preparar una entrada en juicio, pero con toda la información. Todo lo que yo he señalado hasta ahora importan tres niveles de regulación que nosotros debemos perseguir que exista en un código. Primer nivel, medida de aseguramiento de evidencia tiene una extensión muy restringida, limitar el riesgo de pérdida o manipulación de los medios de prueba, ¿ya? Y sus efectos pueden ser de alta intensidad, inspección sorpresiva, por ejemplo, en el caso de las órdenes de búsqueda inglesa. Eso tenemos que tenerlo nosotros. Medidas para preparar la demanda o la prueba pueden ser también de baja intensidad y limitarse a simples declaraciones de conocimiento de la contraparte que posibiliten el cumplimiento de requisitos de la demanda o de la solicitud
probatoria. Así, por ejemplo, la carga secundaria de afirmaciones en el derecho alemán. Y finalmente, el otro nivel más, los instrumentos tendientes a facilitar el pronóstico de éxito e incentivar acuerdos entre las partes, puede tener un amplio rango temático, pero ser limitado al tiempo de la información que se exige. Por ejemplo, una exhibición limitada de documentos y datos esenciales sobre la evidencia disponible, etc. Así, por ejemplo, el disclosure de los Estados Unidos. Ojo que en Estados Unidos existe el discovery y el disclosure, y no confundir con el disclosure inglés, que es algo distinto. En Estados Unidos existe la institución con esos dos nombres. Por tanto, en este apretado es mucho más largo esto y podríamos estar horas hablando de esto, pero en definitiva la idea fundamental mía es dejar claro que tenemos al debe una tarea, y la tarea fundamental es cómo regular el acceso prejudicial de la información, ¿ya? Adelantarnos a lo que va a pasar y ponernos al nivel de la doctrina y la legislación de la Europa continental y de los países anglosajones. No podemos quedarnos atrás. España, insisto, hace muy poco modificó su lexo de este punto, es más bien novedoso esto en España, y la verdad es que nosotros necesitamos subirnos al carro de la victoria y no quedarnos atrás todavía pensando en que esto es un conflicto entre Ticio y Casio por la vaca Flavia. Gracias. Agradecemos al profesor Raúl Núñez. Ahora le corresponde a doña Maite Aguirrezábal, quien expondrá la reciente reforma en el proceso colectivo de consumidores y el rol del juez civil. Gracias, Arturo. Yo también me quiero sumar a los agradecimientos al profesor Núñez por la invitación a este seminario tan importante para los juzgados civiles, especialmente en la persona de la magistrada Olaya Gaona, y felicitarlos además por la organización, pues está estupendo. Yo les quería comentar algunas novedades que trae la reforma introducida a la Ley de Protección del Consumidor con la Ley 21.081, pero visto de cara desde el punto de vista del órgano jurisdiccional, o sea, ¿qué trae para el órgano jurisdiccional la reforma? En atención a que va a entrar en vigencia, acá en Antofagasta entra en vigencia en 2 meses más, ¿no? Entonces les va a tocar ahí lidiar con las novedades que trae esta ley. Es evidente que la legislación chilena ha avanzado en torno a mejorar el acceso a la justicia, ¿ya? La última manifestación claramente fue la ley de tramitación electrónica, y otra manifestación importante ha sido la incorporación de los procedimientos colectivos en la legislación chilena, especialmente en materia de protección del consumidor, ¿ya? El tema es que el procedimiento civil tiene que abrirse a nuevas categorías de intereses, entre las que destacan, por supuesto, los intereses colectivos y difusos, que presentan una serie de problemas para el juez civil. ¿Por qué? Porque se apartan del proceso civil tradicional. ¿En qué sentido? En que primero estamos juzgando, el órgano jurisdiccional juzga a partes ausentes, por una parte, y por otra parte, a esas partes ausentes le hace extensivo los efectos de una sentencia respecto a un procedimiento en el que no han intervenido. Y eso claramente puede resultar un poco escandaloso desde el punto de vista del 19 número 3, ¿verdad? Porque violenta la bilateralidad, violenta el derecho de defensa. Entonces, para efectos de procedimiento colectivo hay que tomar una serie de resguardos con el objeto de que efectivamente las partes ausentes que han sido, hay que decirlo, adecuadamente defendidas por este legitimado activo, digamos, no tengan problemas de cara al resultado de la sentencia, que positivo o negativo les va a afectar igualmente. La sentencia produce efecto erga omnes en materia de protección del consumidor, para bien o para mal. Ahora, el tema lo podemos ver todos los días, ¿verdad? Hoy día estamos conversando de lo que está pasando en Osorno, se viene una demanda colectiva. Aquí en Antofagasta ustedes han tenido problemas con Aguas Antofagasta, tienen ahí un juicio del año 2014 que terminó con una mediación extrajudicial. Hoy día actualmente está en tramitación en uno de los juzgados civiles un juicio en contra de Aguas Antofagasta también por la contaminación de un sector de Antofagasta en relación con el agua potable. Y es un tema que se está extendiendo. Hoy día está en la Ley de Protección del Consumidor, está en la Ley General de Urbanismo y Construcción, que también es de competencia de los jueces civiles, y hoy día también se incorporó ya en el año 2016, reforzado por la última reforma, se incorporó a la Ley de Defensa también de la competencia. Ya, por lo tanto, también hoy día tenemos procesos colectivos en materia de defensa de la competencia. Yo quiero hacer referencia a tópicos muy específicos en relación con la admisibilidad de la acción colectiva, las multas, la incorporación del daño moral,
la incorporación de lo que se denomina el Fluid Recovery y los acuerdos, ¿ya? Y cómo van a jugar aquí los órganos jurisdiccionales. En relación con la admisibilidad de la demanda colectiva, la reforma terminó de asesinarla, digamos, ¿ya? El problema está que a partir del año 2004, cuando se incorpora el proceso colectivo, este proceso colectivo ha sufrido una serie de modificaciones, ¿ya? ¿Por qué se han producido una serie de modificaciones? Porque en el año 2004, cuando se incorporó el procedimiento colectivo, pensamos que esto iba a funcionar maravillosamente y que en 6 meses todos los consumidores afectados se iban a haber reparado, y eso no fue así, ¿ya? Y llegamos al año 2002, el año 2004, el año 2012 y no había ni una sentencia condenatoria en materia de procedimientos colectivos, ¿ya? Entonces, el legislador, optó por reformar la ley, y yo creo que eso se debió a un mal entendimiento del procedimiento que había incorporado la 19955, y procedió a comenzar a reformar el procedimiento colectivo. Y la reforma fue por empezar a cortar las etapas. Si ustedes se dan cuenta en las distintas modificaciones que ha sufrido la 19496 en este punto, todo va por a cortar las etapas, hasta llegar a la 21.081, en que definitivamente la etapa de admisibilidad de la acción colectiva desaparece, ¿ya? Que es lo que en Estados Unidos se denomina la certificación. ¿Cuál es la importancia de la admisibilidad en el proceso colectivo? La admisibilidad está pensada porque el procedimiento colectivo debería ser un instrumento extraordinario de tutela jurisdiccional. Ya no está llamado a ser el procedimiento ordinario. ¿Por qué no está llamado a ser procedimiento ordinario? Porque tiene problemas con el debido proceso tradicional y porque por regla general los costos del procedimiento colectivo son bastante elevados. Usted tiene que pensar que la colusión del confort fueron alrededor de 10.000 millones de pesos, se acaban de repartir 2.000 millones a las personas de menos recursos, se compraron pañales, esa fue la última noticia, se compraron muchos pañales, lo que es muy bueno, ¿verdad? Pero en general implica costos muy elevados para los proveedores. De hecho, es tan así que la ley contiene una norma que prevé que incluso el proveedor quiebre en el evento de tener que pagar las indemnizaciones y las reparaciones, por lo tanto está pensado como un procedimiento excepcional. En ese sentido, entonces, se facultaba, y al principio el juez tenía muchas facultades en esta etapa de admisibilidad, incluso podía rechazar la acción colectiva cuando consideraba que en realidad no era necesaria, ¿ya? Sino que bastaba con que no fuéramos con el procedimiento civil tradicional. Eso se ha ido eliminando hasta llegar hoy día a la ley 21.081, que como les comento definitivamente cortó esta etapa. Hoy día se va a presentar la demanda colectiva y el juez de inmediato la declara admisible, sin problema, ¿ya? Y luego va a venir el recurso de reposición y la discusión se retarda, digamos, el derecho de defensa de los proveedores para una etapa posterior. Pero el problema no está ahí, porque eso ya estaba de antes de la reforma. El problema está en que hasta la 21.081 el demandante, el legitimado activo, por regla general del Servicio Nacional del Consumidor, tenía que justificar cómo se afectaba el interés colectivo o difuso, y eso hoy día desaparece también, ¿ya? Hoy día basta con cumplir con los requisitos del artículo 254, con la cuantificación global del daño, y ya no hay ni siquiera que justificarlo. ¿Por qué? Porque se entiende que esto es una etapa meramente formal, ¿ya? Toda la discusión la dejamos para después, la contestación de la demanda, la reposición, ahí discutimos, pero ahora no, ¿ya? Por lo tanto, la admisibilidad de la demanda se convierte en una cuestión que es meramente automática. Luego, otra novedad es que los jueces van a estar facultados para aumentar las multas establecidas en el artículo 24 de la Ley de Protección del Consumidor, que fija multas hasta las 300 UTM. En materia de procesos colectivos, los órganos jurisdiccionales van a poder aumentar hasta en un 25% cuando concurran alguna de las circunstancias que describe el artículo 24. Se incorporan también normas de cómo se va a contar esto, las multas, si es por cada consumidor, si va a ser por el conjunto consumidor. Esas son innovaciones que trae la reforma. Otra modificación importante es la incorporación del daño moral. Ya hoy día yo voy a poder demandar no solamente el perjuicio material, sino también el perjuicio moral, con algunos criterios de clasificación, siempre que el consumidor haya sufrido en la integridad física, psíquica o en la dignidad, dice, del consumidor, ¿ya? Entonces, cuesta plantearse estas categorías, ¿no? Porque uno dice, sí, bueno, a mí la colusión de confort me devolvieron 7.000 pesos, la mayoría de nosotros seguramente además los habrá cobrado. Yo los cobré para ver si funcionaba el sistema del recovery, ¿no? Efectivamente sí funciona. Pero en principio hablar de si a mí en la colusión de confort me produjo un problema de integridad física o psíquica o un problema de dignidad es difícil, ¿ya? Y el problema es que esos criterios de calificación van a quedar entregados a los jueces civiles, ¿ya? Entonces ahí tienen ya un primer planteamiento importante desde el punto de vista de cómo van a cuantificar y calificar el daño moral. Ahora, la ley ayuda. ¿Por qué? Porque la ley dice, oye, vamos a incorporar el daño moral, pero con unos mínimos, ¿ya? De inmediato le quitó la categoría de daño moral, porque el daño moral es una cuestión de carácter personalísimo y habría que probarlo y acreditarlo en cada consumidor. No, la ley dice, le vamos a fijar unos mínimos, ¿ya? Entonces el juez va a estar
ustedes, los jueces civiles, van a estar en condiciones de fijar unos montos mínimos para cada consumidor que se va a considerar como indemnización por daño moral. Por eso se van a poder ayudar con un perito. Por ejemplo, no sé, creo que son 48.000 los afectados por ESAL en Osorno, que a los 48.000 a cada uno se le den 5.000 pesos de daño moral, ¿ya? Eso repugna un poco a la institución que uno conoce como daño moral, por una parte, ¿ya? O sea, técnicamente eso no es un daño moral, es un daño punitivo. Pero la ley lo ha regulado así, con un informe de perito, y el que no quede conforme con este mínimo que le va a entregar el tribunal puede reservarse el derecho a recurrir por la diferencia a un tribunal, a un juez de policía local o ante el mismo tribunal que está conociendo del asunto, pero con posterioridad, con reserva de acción. Así que ahí ya también tienen un punto importante en cuanto a la calificación de los criterios para determinar si existe o no existe este daño moral. Luego hay dos temas que son bien importantes. Uno es en materia de acuerdos, que yo soy de la idea que por una parte el legislador le quita competencia a los órganos jurisdiccionales, le quita facultad y por otro se los da, pero se los da de modo bien limitado, ¿ya? En uno de los aspectos en los que le da más facultades a los órganos jurisdiccionales es en materia de acuerdos colectivos, ¿ya? Se incorpora ya definitivamente la idea de que un procedimiento colectivo sí puede terminar por un acuerdo, pero vamos a tener que distinguir en dónde se obtuvo el acuerdo, si se obtuvo en sede judicial, en procedimiento civil de reparación, o bien se obtuvo en este procedimiento administrativo que la ley llama procedimiento voluntario para la defensa de los intereses colectivos difusos que se lleva ante el CERNAC, ¿ya? ¿Dónde está la gracia? La gracia está en que todo acuerdo colectivo requiere de una homologación judicial. O sea, va a requerir de una aprobación, lo que hasta ahora no es raro, porque todos los acuerdos requieren de aprobación judicial hoy también. El problema es que cambian los criterios para aprobar ese acuerdo, ¿ya? No nos basta con que si está conforme a derecho o no está conforme a derecho, sino que el juez va a tener que entrar a profundizar en si efectivamente ese acuerdo es o no conveniente para los consumidores, es o no discriminatorio para los consumidores, ¿ya? Y si es justo, en definitiva. Lo que implica que el conocimiento que va a tener que tener el juez civil del acuerdo va a ser mucho más profundo que llegar y aprobarlo simplemente porque lo considera conforme a derecho. Y ahí hay un punto importante. Cuando se logra en sede judicial, cuando el acuerdo se logra en sede judicial, el juez va a tener que controlar que efectivamente ese acuerdo sea esté concorde, digamos, con las normas de protección del consumidor, ¿ya? Sin embargo, cuando el acuerdo es extrajudicial, aumentan las facultades de control del órgano jurisdiccional. ¿Por qué? Porque el acuerdo que logra el proveedor con el CERNAC, necesariamente para que produzca efecto erga omnes, tiene que pasar por la aprobación judicial, ¿ya? Pero ahí es donde se produce el problema, porque por un lado, como les digo, dice ya para que tenga efecto erga omnes, un acuerdo con efecto erga omnes, tiene que pasar por el órgano jurisdiccional, pero de una manera bien particular. Porque resulta que dice la ley que el órgano jurisdiccional tendrá que pronunciarse de plano sobre el acuerdo, ¿ya? Eso es una cosa muy extraña, porque la resolución de plano es una cosa muy extraordinaria para cosas muy fáciles, ¿ya? Y resulta que le estoy pidiendo al juez, al órgano jurisdiccional, que se pronuncie sobre un acuerdo que es extrajudicial, o sea, que no ha tenido ningún control judicial, que además va a afectar a partes que ni siquiera saben que existe el acuerdo. Le estoy pidiendo que se pronuncie de plano. Entonces es muy raro, ¿ya? Es muy raro por ese lado. Y por otra parte, lo limita a una cuestión de verificación de requisitos formales y no debe ser así, ¿ya? En una materia como un procedimiento colectivo, en donde las reparaciones son inmensas, el juez necesariamente debe incorporarse o debe profundizar en cuáles son las condiciones del acuerdo alcanzado, ¿ya? Y así, por ejemplo, la ley no lo dice, pero creemos que el juez va a tener un control que es durante la aprobación del acuerdo, durante la homologación, pero estas facultades se extienden para después de logrado el acuerdo y después de aprobado el acuerdo, porque por ejemplo podría suceder perfectamente que algún consumidor solicitara la nulidad del acuerdo, ¿ya? Eso es una cuestión que la ley no se plantea, pero que es factible, si el acuerdo en definitiva es una cuestión de voluntad de las partes, ¿ya? Pero ¿y quién va a controlar esa acción de nulidad? ¿O quién va a controlar de que el acuerdo efectivamente se ejecute como corresponde? Le va a tocar al órgano jurisdiccional, ¿ya? O sea, no se puede limitar al órgano jurisdiccional a aprobar de plano un acuerdo colectivo y de ahí que liberarlo de las competencias, digamos. O sea, el órgano llamado a controlar que efectivamente el acuerdo se cumpla, el órgano llamado a controlar que efectivamente el acuerdo cumpla con las normativas de la Ley de Protección del Consumidor durante la homologación y después de la homologación, va a ser el órgano jurisdiccional. Así que ahí tenemos un campo bastante importante respecto de lo que va a ser el rol que va a jugar el Tribunal Civil
en la homologación y la aprobación de los acuerdos, ya sea en materia judicial y especialmente en materia extrajudicial, ¿no? Y en relación con este tema también de los acuerdos, la ley incorpora por fin un sistema que se denomina del Fluid Recovery, ¿ya? Que equivale a lo que en otras legislaciones se denominan los fondos de reparación, ¿ya? Nosotros ya lo vivimos, la colusión del confort nos llevó a fondos de reparación, ¿ya? Lo que hizo la SMPC fue depositar una gran cantidad de dinero y esa gran cantidad de dinero se repartió entre todos los consumidores mayores de 18 años y los remanentes quedaron para cubrir sectores de más escasos recursos y las costas de la Asociación de Consumidores también hay que decirlo, ¿no? Y en ese caso entonces, lo que fija la ley ahora es un sistema de fondos de reparación en el sentido que cuando la ley de protección del consumidor, cuando el acuerdo alcanzado o la sentencia condene al pago de sumas dinerarias, lo que va a tener que hacer el proveedor es consignar todos estos fondos en manos de un tercero, ¿ya? Y este tercero va a ser el encargado de que la plata llegue a los consumidores. Porque la única forma de que esto funcione es que la plata llegue a los consumidores. Si la plata no llega a los consumidores no hay ningún incentivo para el proveedor. O sea, le da lo mismo. O sea, porque las multas, la verdad que no el problema no son las multas. Siempre las utilidades obtenidas de algún acto ilícito en contra del consumidor van a ser mayores o en materia de defensa de la competencia van a ser mayores que las multas que se le fije por la ley de protección del consumidor. Entonces, la única forma de desincentivar la conducta ilícita del proveedor va a ser que efectivamente se tenga que liberar del dinero y que ese dinero llegue efectivamente a los consumidores. Y ahí nos planteamos otro problema, que ya se ha planteado también la doctrina extranjera. Pero realmente es útil, o sea, tanto atado a recibir 7.000 pesos, ¿tiene alguna utilidad? Bueno, tiene una utilidad porque precisamente es un desincentivo del punto de vista del proveedor, más que del consumidor. Si nosotros no nos vamos a hacer millonarios con un proceso colectivo, ninguno, ¿ya? Pero sí es un desincentivo para que el proveedor deje de cometer estas conductas infraccionales en contra de los consumidores. Y ahí tenemos otro punto. Resulta que la ley fija estos fondos de reparación en manos de un tercero que lo va a administrar. Y la pregunta es, ¿y quién controla al administrador? ¿Ya? Y eso la ley no lo soluciona, y creo yo que también el control de la administración de esos fondos de reparación debería quedar en manos del órgano jurisdiccional, ¿ya? Si va a homologar el acuerdo y si va a controlar el cumplimiento del acuerdo, el cumplimiento posterior del acuerdo, yo creo también que estos fondos de reparación por lo menos deberían ser controlados judicialmente por el órgano jurisdiccional. Como dato novedoso además, yo no estoy muy de acuerdo con la solución que dio la ley. Hasta ahora, nosotros lo vimos en el caso de la colusión del papel tisú, la plata que sobró fue a las personas de más escasos recursos, ¿verdad? Instituciones que se preocupan de la gente con menos recursos. Pero la ley incorpora una innovación en esta materia. Dice que los fondos remanentes, los que no se cobren en el plazo de 2 años, van a ir a las asociaciones de consumidores, ¿ya? Entonces también hay un incentivo para que efectivamente los consumidores cobren el dinero. ¿Dónde va a estar puesto el incentivo? ¿Dónde creo yo que tiene que estar puesto el control del incentivo? En el órgano jurisdiccional. Así que les queda harto trabajo a partir de esta modificación. Muchas gracias. Agradecemos a Maite Aguirrezábal. Sí. Ahora expondrá doña René Rivero. Ahí. Sí, y ella expondrá la eficacia positiva de la cosa juzgada en el proceso civil chileno. ¿Se escuchan? Sí. ¿Se escuchan? ¿Se escucha? Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, me sumo a los agradecimientos a esta conmemoración. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Sí? Ya. A esta significativa conmemoración, especialmente agradecer a Olaya, que la vengo conociendo, y reencontrarme aquí con compañero de la universidad, Arturo, que nos venimos a reconocer ahora, y bueno, saludar a mis queridos profesores presentes aquí y a mis compañeros de panel también, colegas y queridos amigos. Bueno, el tema de mi ponencia, y yo quería hacer la aclaración ahí porque Raúl pensé que se había metido ahí en un tema que era de mi competencia, y no, sí. Voy a hablar de la eficacia positiva de la cosa juzgada, que tiene que ver con la prejudicialidad o con las cuestiones parecidas a las medidas cautelares prejudiciales, pero en realidad es un fenómeno muy distinto a eso. Y yo siempre digo que cuando hablo de la eficacia positiva, es hablar de la cosa juzgada más allá de la triple identidad. Básicamente es eso. En el fondo la pregunta es, ¿hay cosa juzgada más allá de la triple identidad?
Y la verdad es que sí. Y la hay la mayor de las veces. Y es la más importante, quizás el efecto más importante de cosa juzgada que hay. Así que dicho, en realidad es una dimensión, yo diría, en Chile olvidada o más bien desconocida, que yo creo que hay que rescatar. Y bueno, yo he dedicado al estudio de este tema ya toda mi tesis doctoral y todas mis líneas de investigación han ido por ese lado, así que yo espero poder aportar un poquito de luz a una institución además que se recoge en nuestro sistema, existe, no es un mecanismo y no es un fenómeno desconocido, lo vivimos todos los días y quizás los tribunales en el día a día son los casos que más se producen y que más conflictos presentan en los tribunales. Así que yo me voy a referir muy brevemente a 3 tópicos aquí que son un poco el concepto de lo que es la eficacia positiva. Quisiera referirme luego al impacto que ha tenido la fragmentación del sistema judicial chileno en esta materia, esta diversificación de tribunales, procedimientos, cómo ha impactado en la coherencia y en la coordinación en el trabajo jurisdiccional, y también cómo se ha venido utilizando por lo mismo la eficacia positiva para coordinar y no solamente buscar sentencias inmutables, la seguridad jurídica, sino que también la coherencia en el desarrollo de la actividad jurisdiccional, especialmente cuando estamos hablando de los mismos hechos. Y finalmente, aunque yo sé que nos han dicho que no quieren saber nada de la reforma, que no creemos que viene, es siempre parece mentira, ¿no? Pero yo creo que va a venir, y quizás en esta área es una de las más novedosas que nos tocó trabajar aquí con el profesor Maturana, el profesor Tahuelati aquí presentes. La verdad es que el Código Procesal Civil, el proyecto trae un capítulo nuevo completo de cosas juzgadas, muy novedoso, que es interesante mirarlo y ver también que, bueno, puede ser mejorado en todo caso. Yo siempre parto cuando es un esquema muy simple como para ubicarnos aquí donde estamos, cuando estamos hablando de cosas juzgadas, y siempre lo veo con mis alumnos porque es bien útil para entender dónde estamos, ¿no? Hay una categoría que está tomada el profesor Alorio, que ha venido desarrollando la doctrina, que habla de la eficacia de la sentencia como acto jurídico procesal y la sentencia como hecho jurídico procesal. Y nosotros cuando hablamos de cosa juzgada material, ubicamos la cosa juzgada, vemos ahí que la sentencia tiene como acto jurídico procesal, tiene un efecto jurídico material que es la eficacia meramente declarativa, constitutiva y de condena, ¿cierto? Que es la tutela que uno pide a los tribunales, que le condenen, que se cree, modifique, extinga una situación, que se declare un derecho, la existencia, la inexistencia, etcétera. Y tenemos 2 efectos jurídicos procesales directos de la sentencia, uno de los cuales es la eficacia ejecutiva, que ya todos conocemos, que opera respecto a las sentencias de condena esencialmente, pero también opera las sentencias declarativas en lo que se llama la ejecución impropia, eventualmente. Y el efecto procesal más importante de la sentencia, que es la cosa juzgada material, que es la institución que venimos estudiando. Y es aquí donde siempre nos han hablado de la cosa juzgada formal y la material, ¿cierto? Y de la firmeza y de la inimpugnabilidad y de la inmutabilidad como categorías, y hasta ahí nos quedamos en general cuando estudiamos en el pregrado, sin distinguir mucho más o clasificar mucho más allá. Y luego viene la eficacia indirecta, cuando tomamos la sentencia como un hecho jurídico, ya no como un acto jurídico procesal, y vemos el impacto que puede tener, los efectos materiales se proyectan de la sentencia respecto de terceros que son titulares de relaciones jurídicas conexas, que no participaron en el juicio, pero que puede ser, eventualmente se pueden ver afectados por los efectos jurídicos materiales, por la eficacia de condena, constitutiva, meramente declarativa de esa sentencia. Ahí hablamos entonces nosotros de eficacia indirecta, refleja, efectos colaterales, accesorios. En cambio, cuando hablamos de la eficacia directa de la sentencia, como acto jurídico procesal, puede haber eficacia ultraparte, que es distinto de la eficacia refleja. Entonces hay que distinguir. Cuando hablamos de eficacia directa de la sentencia, hay casos en que la ley, como ocurre en los procesos de consumo, extiende la cosa juzgada por disposición legal expresa, y eso es eficacia ultrapartes de la sentencia. Hay una eficacia directa, me afecta directamente a la sentencia aunque yo no haya participado en el juicio. Muy distinto de la eficacia indirecta o refleja, que no es querida por la ley, no es querida por el juez, sino que se produce simplemente como una proyección, un impacto colateral, y que puede afectar a terceros porque las relaciones jurídicas sustantivas son conexas, no son compartimentos estancos, y todo lo que se decida respecto de una relación jurídica puede afectar la relación jurídica de un tercero cuya relación es conexa con la que
se resolvió o se decidió en el juicio. Bueno, dentro de esto entonces nos ubicamos en la cosa juzgada material y yo me voy a referir en consecuencia a la cosa juzgada material, a la cosa juzgada material sustantiva, y dentro de eso las dos categorías que voy a pasar un poco a explicar ahora y que tiene que ver, voy a partir por ahí, la más conocida, la que todos conocemos, que es la eficacia negativa o excluyente de la cosa juzgada. Todos los que estudiamos sabemos, es lo que nos enseñaron, ¿cierto? Artículo 177 del CPC. Tradicionalmente siempre se ha entendido que la cosa juzgada tiene que ver con la triple identidad. Se produce cuando existe una identidad en materia civil, estoy hablando porque en materia penal es bien distinto. En materia civil se produce cuando existe identidad legal de parte, identidad de cosa pedida y de causa de pedir, ¿cierto? Y entonces ahí vienen las preguntas. Y uno empieza a decir, bueno, pero ¿cuándo hay triple identidad? ¿Qué es el objeto pedido? El beneficio jurídico, la concreta tutela. La identidad legal es una cuestión que está relativamente resuelta, aunque, por ejemplo, los causavientes no son una categoría que esté incorporada en nuestra nomenclatura, pero sí la jurisprudencia la ha venido incorporando como parte de las personas que se pueden haber afectadas por una sentencia, aun cuando no hayan participado en el juicio. Y luego cuando entramos a la causa de pedir, ya nos empezamos a preguntar, ¿y la causa de pedir la forman solo los hechos o también la calificación jurídica de aquellos hechos? ¿Y qué pasa con el iura novit curia? ¿Y puede el juez cambiar? Y si la parte solicita, por ejemplo, la indemnización de perjuicio por aplicación de responsabilidad extracontractual, ¿puede el juez aplicar un estatuto de responsabilidad extracontractual sin incurrir en ultra petita? Y empezamos ahí con los líos, ¿cierto?, de saber los límites y los poderes del juez y también del objeto del proceso y cuándo va a haber cosa juzgada. Y en definitiva la pregunta aquí es, ¿cuántas veces los mismos hechos entre las mismas partes pueden ser debatidos y decididos en diferentes juicios bajo diferentes calificaciones jurídicas? Y es ahí donde me trae recuerdo un antiguo caso en el que varios de los profesores, por razones profesionales acá, nos tocó participar y que justamente fue resuelto por el Juzgado Civil de Calama, y esto llegó a la Corte de Apelaciones de Antofagasta, fue resuelto por esta corte acá, llegó a la Corte Suprema, un caso de pertenencias mineras, donde se discutía, ¿cierto?, la caducidad de las pertenencias. Se había pedido en un primer juicio una caducidad de pertenencias mineras, 80 y tanto, un montón de pertenencias, basadas todo ello en unos actas de mensura que habrían sido falsificadas, que no habrían sido realizadas correctamente, etcétera. Y luego, habiéndose rechazado ese juicio, habiendo perdido en ese juicio, con Corte de Apelaciones, Suprema incluida, etcétera, se inicia un segundo juicio. Exactamente por los mismos hechos, las mismas pertenencias mineras, las mismas actas de mensura, las mismas partes, pero ahora pidiendo la nulidad. ¿Hay cosa juzgada? No hay cosa. ¿Hay triple identidad? Y ahí en el juicio entonces empezaron a informes, ¿cierto? Aquí no, sí, hay cosa igual, identidad de cosa pedida, la causa a pedir es la misma, porque la causa a pedir no está formada por la calificación jurídica y los hechos, etcétera, la discusión eterna que hemos venido hablando permanentemente y que tiene que ver entonces con esto. Y ahí entonces retomo el tema. Hay cosas juzgadas más allá de la triple identidad, porque evidentemente no podemos decir que caducidad y nulidad es lo mismo. Difícil ahí, hay que hacer un ejercicio importante para poder diferenciar las acciones, además que los abogados normalmente no somos tan estúpidos de deducir acciones exactamente iguales a las que se han resuelto y vamos denominando y dándoles una significación distinta. Bueno, en materia penal esto parece haber quedado resuelto y es bien interesante para la decisión que viene con la reforma procesal civil, porque en materia penal el legislador fue limpio. El objeto del proceso está formado por los hechos, el hecho punible y la participación y la persona física del imputado, ¿cierto? Nada más. Cualquier juicio posterior que se inicie por los mismos hechos, aunque tenga una calificación jurídica distinta, hay cosa juzgada. O sea, ahí ya el legislador tomó una opción, hay una opción legislativa y de hecho en el 341 del CPP, ¿cierto? Sabemos que el mismo tribunal puede cambiar la calificación jurídica de los hechos, no es un tema que entre dentro de la congruencia, del principio de congruencia, lo puede cambiar siempre que dé cuenta a las partes y las partes se puedan defender de esa diversa calificación jurídica. Pero en fin,
es lo que conocemos y son las categorías procesales que siempre hemos atendido, y ahí, ¿cierto?, sabemos que la cosa juzgada con todas las características, que busca la estabilidad, el non bis in idem, que tiene un efecto relativo, que no opera de oficio. Hoy día la cosa juzgada solamente es una excepción en manos de la parte, ¿cierto? O sea, es una institución procesal, pero no puede ser declarada de oficio, y tenemos una serie de restricciones. Tiene los límites objetivos, y ahí tenemos que entrar, ¿cierto?, a este test de la triple identidad cada vez que estamos ante un caso como este, y los límites subjetivos, donde lo interesante está ahí saber lo que hablábamos al inicio, los efectos erga omnes, a propósito de los procesos de consumo, la eficacia ultrapartes de la sentencia, que tenemos casos de normas legales expresas que nos establecen es cada vez más relativa esta regla de que la res judicata inter partes, ¿no? Cada vez se van haciendo más sutiles los límites de la cosa juzgada y de los límites subjetivos, y la extensión de la cosa juzgada a terceros es cada vez más frecuente. Pero bueno, y volvemos entonces a la pregunta, y yo no voy a dar aquí respuesta, solo quiero un poco poner en esta mesa la importancia que tiene el tema y la importancia práctica y todos los problemas que genera. Esto es el fenómeno de la prejudicialidad en general, ¿cierto?, que son cuestiones sustantivas que inciden en la decisión de un asunto y que tienen que ver con la cosa juzgada con una faceta, una dimensión distinta, pero que es exactamente la otra cara de la misma moneda, y que tiene que ver con la necesidad de vinculación a lo que los jueces deciden cuando ello ha sido decidido entre las mismas partes. En la cosa juzgada positiva no hay identidad, no hay triple identidad, hay conexión. Conexión entre el objeto pedido, entre la causa de pedir, y siempre tiene que haber identidad legal de partes, eso sí, indudablemente nunca puede faltar. Pero tiene que haber conexión en alguno de los otros dos elementos, y lo que significa que aquello que fue decidido en un juicio anterior forma parte de la causa de pedir del segundo juicio, o es una necesidad, es un antecedente lógico del que el juez tiene que partir para poder decidir el segundo juicio, que no puede desconocer. Básicamente es eso. Tiene una finalidad, por lo tanto, no solamente la cosa juzgada tiene una finalidad de inmutabilidad y de certeza jurídica y seguridad jurídica, sino que también de coherencia entre lo que se decide entre dos sentencias judiciales cuando son las mismas partes y se refiere a materias conexas. ¿Y a qué nos referimos? Yo quiero pasar aquí a los ejemplos para que un poco empecemos a entender en la práctica, y esto suena mucho. Por ejemplo, en el proceso civil se presentan distintos fenómenos de prejudicialidad. En una acción reivindicatoria, por ejemplo, en paralelo hay un proceso en el que se discute la titularidad del bien. O ya se discutió previamente y luego tenemos una acción reivindicatoria donde se vuelve a poner en cuestión la titularidad del bien. Una reconvención, etcétera. Tenemos una acción de petición de herencia, por ejemplo, donde en lo que se alega o se discute la falsedad del testamento, que sirve de fundamento, o en un juicio paralelo se está alegando la falsedad del testamento, que es el sustento, es la causa de pedir de esta acción de petición de herencia. O tenemos, por ejemplo, en un juicio de partición de bienes, artículo 1330 y 1331, se produce un problema, ¿cierto?, durante la partición relativo al dominio de los bienes o el testamento, la falsedad, y eso es de competencia de la justicia ordinaria, y entonces ahí yo tengo que suspender para que haya coherencia en la decisión. Si nos vamos a materia penal, pensemos en la acción civil derivada del hecho punible. Cuál es el tribunal encargado de establecer el hecho, ¿cierto? Y si el juez civil puede desconocer o no el hecho, y tenemos afortunadamente normas expresas, ¿cierto? 180, 179 del CPC. En un juicio por simulación de contrato en que está siendo investigado penalmente, tenemos la acción reivindicatoria de petición de herencia, cumplimiento con indemnización, y un juicio penal en que se investiga la falsedad del título, es decir, las conexiones aquí son ilimitadas en esta cuestión. En materia de familia, en materia laboral, casos en que es relevante la determinación previa de un accidente del trabajo o enfermedad profesional, o de existencia de la relación de subordinación y dependencia para establecer una indemnización de perjuicios, por ejemplo, por el daño moral en materia laboral, que hay conexión prejudicial ahí. La declaración de un despido injustificado necesaria para el reclamo de indemnización de perjuicio. O hoy día del eje deferente, ¿cierto?, que se está hablando de daño moral en el incumplimiento de obligaciones matrimoniales o el ejercicio abusivo del divorcio unilateral, ¿cierto?, en materia civil, que vienen nuevas teorías y eventualmente esas serían de competencia a los jueces civiles.
¿cierto? Y no de los jueces de familia ni de los jueces laborales. Si nos vamos a la prejudicialidad penal, por ejemplo, aquí tenemos todas las cuestiones prejudiciales civiles en el proceso penal, regulados en el Código Orgánico Tribunal, en los casos de validez de matrimonio, las cuestiones sobre bienes de estado civil. Fíjense lo interesante en las cuestiones prejudiciales administrativas, los juicios de cuenta, hacen que se suspenda el proceso penal mientras se tramite el juicio de cuenta. Y luego tenemos casos interesantes, por ejemplo, en un proceso penal por usurpación de bien raíz y su relación con el procedimiento de regularización de bien raíz ante bienes nacionales, un procedimiento administrativo. Se pueden producir interferencias ahí. Otro caso súper interesante, delitos de fraude investigados penalmente y la rendición de cuentas que se produce por un síndico, por ejemplo, el caso Cabal, del síndico de Chadwick. Esto fue lo que pasó, se sobreseyó el proceso penal que estaba siendo investigado por fraude porque estaba pendiente la rendición de cuentas en el caso de la quiebra y sin esa rendición de cuentas no se podía determinar si había perjuicio entre los socios, etcétera, y por lo tanto el elemento del fraude estaba determinado por una cuestión que estaba siendo resuelta en sede arbitral. Procesos ante tribunales especiales, laborales, hechos ocurridos al momento del despido injustificado están siendo investigados penalmente. Libre competencia, hechos que infringen la libre competencia están siendo conocidos también como actos de competencia desleal por el juez civil o por el Tribunal de la Contratación Pública. En los tribunales tributarios y aduaneros, los mismos hechos están siendo conocidos en dos procedimientos diferentes, ordinario y vulneración, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos ahí el impacto de esta vinculación, ¿cierto?, y de este fenómeno de prejudicialidad en el sistema de responsabilidad civil en materia laboral, según si yo demando el daño moral, el daño directo, demando al empleador, al contratista, al subcontratista, a un tercero, voy a tener que irme a los jueces civiles o laborales y el estatuto de responsabilidad va a ser diferente, etcétera, etcétera. Yo lo que quiero simplemente decir es, luego de todo esto, que todo este fenómeno de la prejudicialidad requiere de mecanismos de coordinación. Y un mecanismo esencial de coordinación y para la coherencia de las resoluciones es la eficacia positiva de la cosa juzgada, que en definitiva yo la definiría de manera muy simple. Es un mandato de vinculación, es un mandato dirigido al juez, es un mandato dirigido a las partes, que significa que está vinculado por aquello que ya ha sido fallado previamente entre las mismas partes cuando era lo mismo, y ahí hablamos de eficacia negativa, excluyente, o cuando forma parte, simplemente es un antecedente lógico, ya se decidió una parte de lo que yo debo decidir. Hay que respetar esa cuestión de vinculación. Quiero irme finalmente a decir lo siguiente. ¿Utiliza nuestro ordenamiento la eficacia positiva? Claro que sí. En materia de medio ambiente. La eficacia, insisto, lo que decía al inicio, no es un fenómeno desconocido. Hoy día las leyes especiales, y especialmente por la proliferación de tribunales especiales, cada vez las leyes han venido contemplando más mecanismos de vinculación. Estas normas son de vinculación, es eficacia positiva de la cosa juzgada. Fíjense en materia ambiental. En materia ambiental, la indemnización de perjuicio es materia del juez civil, ¿cierto? El tribunal declara el daño ambiental y la indemnización de perjuicios yo voy a tener que irme a la judicatura civil. Bueno, tenemos norma de vinculación, eficacia positiva de la cosa juzgada, que dice que el tribunal, al resolver sobre la indemnización, se basará en el daño ambiental y la relación causal entre este y la acción del ofensor establecidas por el tribunal ambiental. Norma de vinculación, eficacia positiva. No es lo mismo, no hay triple identidad, son judicaturas diferentes, no hay dos procesos iguales, pero tiene que haber norma de vinculación, lo diga bien o mal, ahí ya podemos discrepar un poco. Fíjense en materia de libre competencia. Antes de 2016, ya estoy, un minuto. Antes de 2016, en materia de libre competencia pasaba algo similar. La indemnización de perjuicio era de competencia de los tribunales civiles. Eso se cambió y fíjense que decía que el tribunal civil fundará su fallo en las conductas, hechos y calificación jurídica de los mismos establecidos por la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Hablaba de hechos, conductas y calificación jurídica, le vinculaba todo
todo, no podía discrepar de nada ahí. Luego esto se cambió en 2016, una norma bien curiosa, ¿cierto? Porque, fíjense, en 2016 dice, bueno, no, la acción civil indemnizatoria vuelve al Tribunal de Libre Defensa, tengo que deducirla ante el mismo tribunal que declara, ¿cierto?, que ahí sí hay un acto atentatorio contra la defensa, pero se establece una norma de autovinculación a sí mismo, y dice que al resolver sobre la acción de indemnización de perjuicios, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia fundará su fallo en los hechos establecidos en su sentencia que sirvan de antecedente a la demanda. Una norma de autovinculación. Y luego, la cosa más curiosa es que impide la interposición de acción indemnizatorias de perjuicios cuando hay delitos penales involucrados, impide ir a sede penal, prohíbe el acceso a la jurisdicción penal. Por último, para no aburrir acá, pasa lo mismo en los actos de competencia desleal. Aquí en materia de competencia desleal yo me puedo ir indistintamente en la acción indemnizatoria ante el juez civil o simplemente, o sea, puedo deducir todas las acciones conjuntas, pero si me voy por separado, otra vez establece norma de vinculación, dice, deberá vincularse a los hechos establecidos en el juicio entre las mismas partes, respecto a aquellas acciones se tendrán por probados en el juicio en que se haga valer este último, es decir, otra vez norma de vinculación de los jueces. ¿Qué pasa cuando no establecemos mecanismos de vinculación o de coordinación? Perdón, acá. En propiedad intelectual, el caso INAPI, las patentes. Ahí yo me tengo que ir, lo que dice la ley ahí, bueno, es que el tribunal, el INAPI, ¿cierto?, es el encargado de declarar la procedencia y la nulidad o invalidez de las patentes, ¿cierto? Y en apelación yo me puedo ir ante el tribunal. Pero la acción civil indemnizatoria de los titulares de la patente es de competencia de los juzgados civiles. Otra vez, la vieja atractiva civil que no parece no tener... Pero no hay ninguna norma de coordinación que impida, ¿cierto?, que mientras yo estoy en la vía administrativa, yo presente mi acción indemnizatoria de perjuicios ante el Tribunal Civil. Y ha pasado, y hay casos que están documentados acá, o sea, porque no está obligado a esperar el juez, no está obligado a esperar a que falle el INAPI, ha pasado que se ha declarado la procedencia de la acción civil indemnizatoria cuando luego posteriormente el Tribunal de Propiedad Industrial o el mismo INAPI ha declarado la nulidad de la patente. Descoordinación, es decir, desaparece la base misma del asunto. Otro caso interesante en que es necesario establecer coordinación. Piensen en el caso Cascadas. El efecto de la imposición de la ausencia y revocación de las multas más altas de la historia y su relación, ¿cierto?, y sus consecuencias en la responsabilidad civil de los demandados. Sabemos que aquí proceden recursos de reclamación, nos vamos a la corte de apelaciones y luego paralelamente me puedo ir de indemnización de perjuicio. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Que cada vez que la superintendencia ha revocado las multas o hay ausencia de multas, los tribunales civiles se niegan a declarar la indemnización de perjuicio. Es lo que ha pasado. Y es lo que pasó en el caso Cascada, en alguno de toda esta trama, ¿no? Es lo que pasó. Y es lo que está pasando. Es decir, vincula al juez civil la declaración del órgano administrativo respecto de la culpa infraccional y la culpa administrativa, la responsabilidad administrativa, al punto de hacer desaparecer y no conceder la indemnización de perjuicio, súper grave. Otro caso de vinculación con el tema administrativo, lo que pasó la última vez que nevó en Santiago. Cuando la superintendencia sí declara que la nevazón, los cortes de luz que se produjeron, fue un hecho fortuito, caso fortuito, fuerza mayor, ¿eso vincula al juez civil? Esa declaración de hecho fortuito, caso o fuerza mayor, perdón, que fue lo que pasó con el caso en él y lo que dijo la superintendencia. Solo para terminar, y les decía yo, y ya voy al último punto, que en esta materia sí que hay innovaciones en el Código Procesal Civil, es interesante, y la primera de ellas es que se consagra por primera vez la eficacia positiva como una categoría procesal diferenciada, y se distingue entre la eficacia negativa o excluyente de la cosa juzgada y la eficacia positiva o prejudicial, que como hemos visto tiene muchísima importancia en todos los ejemplos. ¿Qué otra novedad tiene? Importantísima en mi opinión, la declaración de oficio. La cosa juzgada es una institución procesal que tiene y debe proceder su declaración de oficio por el tribunal. Tercero, la extensión de la cosa juzgada penal en materia civil.
se restringe. Sabemos que hoy día en materia penal los jueces y las cortes han entendido que la sentencia penal tiene eficacia erga omnes, casi, y que se extiende incluso a los terceros en el juicio civil que no han litigado, se extiende, ¿cierto? Bueno, el código limita esa extensión de la cosa juzgada, pero dice los efectos vinculantes de la sentencia penal condenatoria en el proceso civil no tendrán lugar si el demandado en el juicio civil no ha participado como interviniente en el proceso penal. Es decir, nos vamos al otro extremo, y antes si la eficacia positiva regía casi sin limitación, ahora nunca va a regir porque la intervención en el proceso penal es limitadísima y por lo tanto casi no vamos a tener casos de, salvo el imputado, que es el único que puede participar. Otra cuestión controvertida tiene que ver con la parte de la sentencia que tiene eficacia de cosa juzgada. Vamos a seguir con la discusión de si es solo lo resolutivo, los considerandos resolutivos, los hechos pasan en autoridad de cosa juzgada, la calificación jurídica, bueno, son cuestiones que no quedan resueltas en la nueva regulación, especialmente en lo que dice relación con la parte de la sentencia que produce cosa juzgada, porque si ustedes se fijan, el 218 dice que la cosa juzgada se extiende al fallo que se pronuncie sobre las pretensiones y excepciones comprendidas en el proceso. Yo espero que ese fallo se refiera tanto a la parte resolutiva misma, obviamente, como a los considerandos resolutivos, y no restringamos la cosa juzgada, porque además la eficacia positiva, si hay un lugar donde se encuentra, es en lo considerativo y no en lo resolutivo. Por último, un instrumento importantísimo para que lo vean ahí en la regulación y que va a ser el mecanismo, es el principal y esencial mecanismo de coordinación que permitiría evitar estas incoherencias o contradicciones. Se contempla la suspensión del proceso civil como instrumento para evitar la contradicción. Es decir, si un juez civil se ve que tiene una cuestión penal, laboral, de familia, lo que sea, que incide en la decisión de esos asuntos, va a poder suspender el proceso civil en espera de que el juez decida y él pueda, por lo tanto, esperar con tranquilidad ese fallo. Y lo mismo pasa con las cuestiones prejudiciales no penales que están ahí, que se va a dar incluso no solamente en materia civil, sino que en cualquier orden jurisdiccional los jueces van a encontrar con este instrumento, como es la suspensión, que es esencial para anticipar además el efecto de la eficacia positiva de la cosa juzgada. No los aburro más y muchas gracias. Agradecemos a la profesora René Riveros. Estamos en la hora del coffee break, así que por favor pasen ahí a tomarse un cafecito. Gracias. Oye, ¿de qué? Está la abogada de la causa minera. ¿Sí? ¿Está acá? Chuta. Se puso los guantes boxeo. Ah, pero yo lo pongo, es que yo informé con Maturana en ese juego, así que está ahí. La causa de Fortunismo en México fue bullada. Gracias, don Raúl. ¿No se aburrió, don Raúl?